Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre agradecidos que nos vas siguiendo pues cada miércoles, cada domingo. Y en esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, un tema que incluso va con esta nueva normalidad y es un tema que tiene que ver mucho con esta pues cuarta etapa que nosotros estamos, cuarta temporada del programa ¿Qué pasó entonces? Que nos estamos extendiendo realmente y conociendo esos momentos importantes de la historia. Y esta vez tenemos un tema muy interesante, epidemias en Honduras, el siglo XIX y siglo XX. Y en esta oportunidad pues tenemos de invitada a la maestra Yesenia Martínez. Yesenia Martínez es actualmente investigadora y docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al igual también, pues, es una persona que ha investigado esta temática de las epidemias durante mucho tiempo y de hecho es parte de su trabajo de investigación de su doctorado. Así que agradecemos la presencia de Yesenia Martínez para iniciar este programa. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo le va? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por permitirme compartir con la sociedad hondureña, con el público tan amplio que tiene este programa, sobre un tema que pareciera que es reciente, pero es una problemática que se ha vivido a lo largo de la historia, por toda la sociedad, por todos los países en el mundo y desafortunadamente nos ha tocado a nosotros también eh, eh, una una pérdida enorme también con compañeros de trabajo, con familiares, y creo que vale la pena porque no es un problema del presente, sino también es un problema del pasado, e igual vale mucho conocer la historia para poder tener conciencia de qué no debemos hacer en momentos de epidemia, a pesar de que son temas que en este caso vamos a abordar de hace más de 100 años. Eso no nos resta importancia, sino más bien nos lleva a poder entender la problemática actual. Creo que eso es muy importante, ¿no? Eh, Tratando un poco de entender lo que pasó en el pasado, podemos explicar y poder prever el futuro. Entonces, en este sentido, por eso el tema de hoy, epidemias, y ese tipo de epidemias, como usted bien lo dijo, pues se dieron en el pasado, se dan en el presente y se van a dar también en el futuro. La cosa es cómo ha sido tratado, ¿no? Y cómo hemos aprendido a través de eso. Pero iniciemos la temática, maestra, que es para que así nos pueda ilustrar en relación a ese tema. Sí, en este caso voy a referirme a cómo se ha dado el comportamiento del Estado y otros actores que han sido involucrados en el trato de las epidemias en Honduras y particularmente en lo que va después de la independencia, después de 1821 hasta las primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué es importante estudiar el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX? Porque es el momento en el cual Honduras y todo lo que es la infraestructura burocrática de lo que hoy heredamos como el Estado se está configurando y también se está creando instituciones y normativas muy importantes, no solo para el tema político, económico, sino también social, en este caso de la salud pública. Después del siglo XIX, ¿verdad? El siglo XX, que es un momento también cuando Honduras está viviendo la llegada de las compañías bananeras y también hay una fuerte migración de población hacia el Caribe de Honduras, desde Centroamérica y de otras partes del mundo que vienen a trabajar a la región del Caribe. Entonces es ese momento donde el Estado y médicos y toda una infraestructura, no solo de la burocracia, sino también de la élite hondureña, está participando en atender todo esto de la salud y también de la arquitectura sanitaria. Por ello nosotros estamos casi obligatoriamente trabajando el siglo XIX y el siglo XX porque es la formación del Estado. En el siglo XIX es un siglo de epidemias, de problemas sanitarios que no son nada distantes de lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI. En el siglo XIX encontramos fuertes epidemias de viruela, de cólera, por ejemplo, en menor medida de sarampión, de gripe y otras.
las más que más afectaron el territorio no solo hondureño, sino centroamericano, son la viruela, que se da desde 1806 hasta incluso la de 1891, que afectó muchísimo lo que hoy es el departamento de Cortés. En el siglo XIX vamos a encontrar que es una vez después de la independencia no está configurado el Estado, no hay normativas de salud, no hay una arquitectura hospitalaria, y entonces por ello vamos a encontrar que participan los gobernadores, la parte política que dirige los departamentos y sobre todo los municipios, que se van a encargar de emitir pequeñas normativas, e incluso la más importante van a ser la que se establecen como cordones sanitarios. Eso es prácticamente lo que va a ayudar mucho a prevenir las epidemias, prevenir en los municipios, en los caminos, porque no hay carreteras, no hay una infraestructura de aeropuertos, tampoco no hay la parte, por ejemplo, de comunicación es muy rudimentaria, entonces en ese sentido se establecen los cordones sanitarios. Y eso va a llevar a participar a varios actores, entre ellos no directamente los gobiernos, sino también las autoridades municipales, como lo ya he dicho, y las autoridades departamentales. Apenas en Honduras, en el siglo XIX, se instala un protomedicato, que es una forma de colegiación, pero con funciones judiciales en el departamento, lo que hoy es Danlí, que es prácticamente lo que es el paraíso, y estos médicos heredan algunas funciones desde el periodo colonial de lo que es el papel de la medicina, más para regular a médicos, las funciones de los médicos, pero no para establecer normativas serias de las epidemias. Luego, a partir de 1880, ya en la reforma liberal, vamos a encontrar que el gobierno de Marco Aurelio Soto lo que hace es impulsar la creación de la Facultad de Medicina y con ello también crear lo que es la arquitectura del primer hospital del Estado en Honduras. También invita a la élite prácticamente de las ciudades más importantes para que colaboren en la administración no solo del Hospital General, donde hoy se encuentran las oficinas de correo en el centro de Tegucigalpa, por ejemplo, ese edificio, sino también que va a invitar a la élite de Tegucigalpa y de las cabeceras departamentales para que se organicen y ellos se encarguen de administrar la salud, pero también de colaborar en las juntas de beneficencia. Entonces, estos actores entre las municipales, departamentales, que se crean en la década de 1940, también las juntas de beneficencia, la Facultad de Medicina, ya al final del siglo XIX, son los actores más importantes y que van a contribuir casi gradualmente a una incipiente, si se puede decir, normativa para lo que es la prevención y el control de las epidemias en Honduras. Así entonces nosotros vamos a encontrar no solo el papel del Estado, ya para fines del siglo XIX, crearse la Facultad de Medicina en 1882, eso va a contribuir a la participación por primera vez de lo que va a ser la élite médica, que muy pocos médicos habían. O sea, hasta 1910, ya en el siglo XX, se registran los primeros 40 médicos en Honduras, no graduados en Honduras, mayoría, y eso entonces va a ser una participación muy distante, que no va a colaborar en un proyecto sanitario. En el periodo de la Reforma Liberal, que lo ubicamos en la historia de Honduras, después de 1876 hasta mitad del siglo XX, es donde se van a construir toda la arquitectura legal y hospitalaria o institucional de la salud, y con ello poco a poco se va a ir tratando el tema de las epidemias. Entonces lo que se va a encontrar es que ya finalizando la década de los 80, en el gobierno del presidente Luis Bográn, que fue un gobierno que tuvo mucha relación con el conocimiento de la academia y de la ciencia médica en Francia, va a influir mucho para que su primo hermano, por ejemplo, el doctor Miguel Paz Barahona, que luego se convierte en presidente de Honduras para 1925 a 1929, elabore lo que es la primera normativa de la epidemia en Honduras como parte ya integrando la Facultad de Medicina. Eso es muy importante porque es la primera relación que hay entre el Estado y los médicos en el gobierno de Luis Bográn. Antes lo que se había dado fue reglamentos de policía, como reglamentos para el orden, reglamentos para el control social, para la delincuencia, para los enfermos que no podían contribuir al Estado.
Y dentro de esas normativas que se va construyendo desde 1881, incluso hay otro reglamento de policía en 1881, pero no hay como tanto contenido sobre el reglamento de la epidemia. ¿Qué tiene ese reglamento de 1888? Prácticamente es la base de un proyecto sanitario. Ahí se encuentra todo lo que es la prevención, las formas de entierro, en momentos de epidemia, cómo se debe tratar, por ejemplo, no solo lo que corresponde a los entierros, sino también a sus familiares. Ahí viene el contenido muy claro de qué se debe de tener distante, por ejemplo, a las poblaciones enfermas. También se tiene que separar también los entierros de una tumba normal, y en esa normativa de 1888 le deja prácticamente la base al que va a ser un proyecto sanitario que se va a construir entre 1910 y 1920 en Honduras, con toda una participación de un colectivo de médicos, incluyendo el doctor Paz Barahona, Vicente Mejía Colindres y el doctor Ernesto Argueta, entre otros. Esas normativas prácticamente se hicieron para cubrir todo lo que es la prevención de epidemias en todo el territorio hondureño. La de 1891 tiene un contenido específico. Ahí sí podemos decir que es el primer reglamento de epidemias del Estado. Se dio en 1891, se encargó a la Facultad de Medicina por parte del gobierno y lo que es Secretaría de Gobernación y Justicia. Desafortunadamente los médicos no quisieron participar. Hicieron un llamado a la Facultad de Medicina y solo se presentaron 2, y fue el doctor Paz Barahona que terminó elaborando este instrumento que poco se conoce, pero entre estos 2 reglamentos, el de policía de 1888, el de epidemias de 1891 para la viruela, esto afectó cantidad de personas en lo que es hoy el territorio, lo que es Puerto Cortés, la ruta de lo que era prácticamente se construyó para el ferrocarril nacional. La misma ruta que afectó también en la epidemia de 1905. Entonces ahí vamos a encontrar como el primer interés del Estado y de los médicos en el tema de la salud y las epidemias. Ya entrando al siglo XX, fue este momento de las 3 décadas de configuración económica donde Honduras se convierte en el espacio más importante de las compañías bananeras, particularmente la United Fruit Company. También es el momento donde Honduras se configura de alguna manera más sólidamente como el proyecto de Estado-nación, donde va a no solo tener una solidez económica, sino también un proyecto social en el tema de la educación, el tema de la salud. Y es justamente iniciando 1903, en 1902 más o menos, es como cuando el banano se convierte en el producto más importante de la renta aduanera en Honduras, y desafortunadamente el gobierno ya entrando, que fue del presidente Manuel Bonilla, no tuvo interés en el tema de la salud. Y esto provocó también el cierre de la Facultad de Medicina en 1903. Desafortunadamente también el territorio hondureño fue invadido por la epidemia de fiebre amarilla en 1905, y esto trajo una fuerte discusión en la política sanitaria internacional, aunque pareciera que no. ¿Quién era Honduras en 1905? Claro, estaba ya la Baccaro Brothers Company y la United Fruit Company en lo que hoy es el espacio del departamento de Atlántida, y esta epidemia de 1905 estuvo en Honduras entre más o menos fines del mes de mayo y los inicios del mes de septiembre. Varias población migró del territorio de lo que es el departamento de Cortés, fallecieron muchas personas en Pimienta, en Chamelecón, en Puerto Cortés, San Pedro Sula, justo lo que era la ruta del ferrocarril nacional. Y esto le correspondió prácticamente a la alcaldía de San Pedro Sula asumir la responsabilidad. Y entonces aquí se da como un desbalance en la primera década, donde el presidente Manuel Bonilla no permite como una relación con los médicos y estudiantes de la Facultad de Medicina, y esto se cierra por casi una década, esta facultad,
y lo que hace entonces que se tarde el proyecto sanitario en Honduras, diferente a países como Costa Rica, Guatemala, México y otros de América Latina. Entonces, entrando ya en 1910, lo que es un proyecto más interesante. Aquí vamos a hacer una breve pausa para continuar con esa parte que está muy importante, porque es un tema que va muy amarrado, ¿no? Y eso es bueno que lo vayamos viendo, pues, esa continuidad. Así que usted no nos cambie, vamos a hacer una breve pausa y recuerda escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com. Al igual también estamos en las redes como STVE Telebásica. Ya regresamos, no nos cambies. Bien, gracias por seguir con nosotros en nuestro programa ¿Qué pasó entonces en esta cuarta etapa, cuarta temporada? Realmente siempre agradecemos que nos va siguiendo. El tema de hoy es epidemias en Honduras del siglo XIX, del siglo XX, con la maestra, la investigadora en historia Yesenia Martínez. Es un problema fuerte, maestra, cuando hablamos acerca de estas diferentes enfermedades que usted nos comentó al inicio, ¿no? Sobre todo con el tema de la fiebre amarilla, ¿no? Sí, es un tema quizá que a veces lo desconocemos hasta que nos toca, como en este momento. Queremos como escudriñar qué pasó antes y dónde fue que afectó el territorio hondureño, no solo las epidemias de viruela, de cólera, sino también otras como la de fiebre amarilla en 1905 y la de 1919 de hace 100 años, que esa fue una pandemia en realidad, igual que la que nos toca ahora. Y eso es como los conceptos diferentes de epidemias, que son más locales, más dentro de un territorio pequeño. En el caso de la epidemia de fiebre amarilla, sí tenía una ruta desde México, incluso desde el sur de Estados Unidos, México, el puerto de Veracruz. Luego nos tocó a nosotros, digamos, en ese momento de historia, que en 1905, y la pandemia de 1918-19, que fue mundial. En el caso de la epidemia de 1905, como les he comentado, esta se dio en lo que prácticamente era la ruta del ferrocarril nacional desde Puerto Cortés hasta Villanueva, y desafortunadamente no fue de interés para las autoridades centrales del momento, dirigida por el presidente Manuel Bonilla. Esta epidemia no se puede contabilizar incluso la cantidad de fallecimientos porque faltan los registros, solo está para algunos municipios del departamento de Cortés. Sí se puede ver todavía los registros de la cantidad, las actas municipales tienen muchísima información de la cantidad de fallecimientos locales, sí, pero no se puede todavía tener una dimensión de cuánta población, sí, un gran porcentaje puede migrar huyendo de esta temible epidemia. Ahí tenemos un mapa que nos da la ruta, una ruta muy conocida. Por ejemplo, Honduras llegó para fines de mayo, estaban informes de Puerto Cortés, que estaba llegando la epidemia, en la alcaldía de San Pedro Sula, también la Junta de Sanidad de La Ceiba. Se establecieron pequeñas juntas de sanidad en Trujillo, en la parte de Islas de la Bahía. Cayos Cochinos fue un punto, por ejemplo, de cuarentena, igual que Puerto Cortés, y esto se tomó sin importancia para las autoridades centrales, pero sí tuvo sus consecuencias. En el caso de los médicos de la zona norte, atendieron, en el caso de San Pedro Sula, todo lo que fue no solo el tratamiento de los enfermos, sino también que fueron víctimas. En este caso, entonces, esta ruta muestra que una epidemia no necesariamente puede ser local, no puede ser llamada como la epidemia de la fiebre amarilla en Honduras, sino que tuvo su ruta que tiene que ver con el comercio, con la forma de cómo, de dónde era el camino o la geografía, por ejemplo, de los buques del comercio, en este caso del banano. Y esto trajo una discusión
porque se colocaron en Honduras los puertos, por ejemplo, de Cortés, de Atlántida, como un espacio de prevención, de cuarentena. Tenemos unos mapas, por ejemplo, que está en un libro muy bueno de la profesora historiadora Iris Soriano, que ella muestra la ruta del ferrocarril para el siglo XIX. Esta es la ruta de la epidemia también, ya en 1905. Son las comunidades donde se está movilizando la población que trabaja en las bananeras y también las entradas más importantes. La pregunta es por qué todavía hoy en pleno siglo XXI tenemos a Cortés como el departamento donde más se propagó. Pues es el departamento de la dinámica económica más importante de Honduras desde el inicio del siglo XX, y eso nos lleva también a llevar como el tráfico de las enfermedades, la movilización de las migraciones. ¿Y qué pasa entonces aquí? Hay un papel de las juntas de sanidades locales, hay toda una colaboración de médicos en la zona, de la población incluso. Las compañías bananeras como la United Fruit Company estaba muy interesado en proteger los puertos, por ejemplo, de Atlántida. Y lo que sucede es que Manuel Bonilla durante todos estos meses se dedica también a viajar por el Caribe, pero no a atender la epidemia, sino que se dedica a viajar para reunirse con los socios de las compañías bananeras y propuso que él iba a aportar como gobierno o como representante del gobierno prácticamente el porcentaje total de los costos que estaba llevando esta epidemia, que eran 100 pesos, de los cuales no fue cierto, no aportó nada y se le hizo la responsabilidad de la alcaldía de San Pedro Sula y en el caso de la Junta de Sanidad de La Ceiba. Esta es una imagen muy triste que lo estamos viviendo ahora con mayor cantidad. Ayer estábamos nosotros en esta semana contabilizando los médicos y las enfermeras, ya casi 50 personas que trabajan en las instituciones de la salud han fallecido. En el caso de la epidemia de 1905 se registra un médico de lo que es San Pedro Sula, un médico al cual se le dio como reconocimiento el nombre al hospital, su nombre al hospital que hoy lleva como Leonardo Martínez. Falleció su madre, dejó 7 hijos e incluso toda una geografía también afectada, como lo que hoy es en La Lima, hay cementerios todavía de la epidemia de fiebre amarilla. ¿Qué pasó entonces con la política sanitaria en Honduras? No funcionaba, era una política sanitaria, no había una construcción de las políticas social de la salud, lo que había era un papel, una responsabilidad de las juntas de sanidad local, el caso de la que estaba en ese momento funcionando en La Ceiba y San Pedro Sula, digamos que fueron los más responsables y los héroes de esa epidemia. Y eso trajo una discusión. Vino una misión de Estados Unidos conformada por más de 20 personas que integraban las oficinas de sanidad militar, que era una de las más importantes en el momento, que llevaba toda la estrategia sanitaria en América Latina y sobre todo los puertos del Caribe, por toda la relación comercial que había con Estados Unidos. Llegaron a Honduras representantes de la empresa privada, digamos, de lo que es la empresa privada, comerciantes del algodón y de otros productos, periodistas, incluso llegaron representantes de la United Fruit Company al Caribe. Ya esto fue en el mes de enero y febrero del siguiente año. Ellos no querían que se expandiera la epidemia de la fiebre amarilla y Honduras era como el epicentro. Para Estados Unidos, la política sanitaria de Estados Unidos era Honduras el epicentro de las epidemias, incluso después sucedió en 1919 que estaban como pensando que en Honduras fue donde se propagó la epidemia de la fiebre amarilla y no era cierto. Esta discusión llevó a que participaran incluso ciudadanos comunes de las comunidades del Porvenir, en La Ceiba, en Atlántida, perdón, y La Ceiba misma, y se unieron para protestar y casi querían quemar a un médico por declarar que la epidemia de fiebre de 1905 tuvo como epicentro ahí en La Ceiba y el Porvenir y las poblaciones, por ejemplo, que estaban presas, los militares, y no fue cierto. Esto trajo muchísimas consecuencias, incluso familias que perdieron la vida o familias de la élite del momento, no solo costureras, lavanderas,
los que trabajaban en el agua, los fontaneros, digamos, que perdieron la vida. En el caso de San Pedro Sula, vamos a encontrar datos como este, donde un hijo del mismo presidente, Manuel Bonilla, fue afectado, no falleció, pero está la documentación donde se daba el trato especial al hijo del presidente. Nada como distante de lo que está ocurriendo ahora, donde la familia presidencial sí fue bien tratada en esta epidemia. En el caso pero sí se dio que fallecieron incluso una mujer estadounidense, familias de la economía o de las representantes de lo que es el sector comercial. Por ejemplo, aquí está don Francisco Dera, que fue una persona muy importante, originaria de Tegucigalpa y que estaba ubicada en Puerto Cortés como comerciante. Encontramos muchísimos datos de familias, por ejemplo, Arturo Bustamante dice de las familias que tenían toda una dinámica, si se puede decir, en el Puerto Cortés. En San Pedro Sula y Pimienta y Chamelecón y otros vamos a encontrar que fue población común, población trabajadora, población, como dicen los de abajo, ¿no? Los pobres. Y entonces esta epidemia afectó a toda la población de este departamento sin importar su distinción económica y política, y eso es lo que nosotros debemos de tener como conciencia. No solo son los médicos, no solo es la población pobre o la que no tiene el acceso a los recursos, por ejemplo, de la salud, sino también a los servicios de la salud, sino también toda una población víctima, particularmente en las zonas donde hay una dinámica comercial. Por eso vamos a encontrar ahora mismo que tenemos a Tegucigalpa, San Pedro Sula, o estas ciudades donde está más afectada la epidemia del coronavirus en este momento. Aquí tenemos un mapa donde está una ruta, por un lado, de Puerto Cortés a San Pedro Sula, en la ruta de la epidemia, pero por otro tenemos unos sectores marcados, la discusión del origen. Lo que encontramos en la parte del departamento de Cortés es una gráfica que nos muestra la ruta de propagación. Y lo que vemos en unos puntitos negros, ya con color amarillo, es en Atlántida, en Trujillo, Tela e Islas de Bahía son los espacios donde funcionaron las juntas de sanidad activa, la cuarentena, por ejemplo. Y La Ceiba fue, digamos, el centro de discusión de la política sanitaria en 1906. Una epidemia que se dio en el año 1905, pero la discusión del origen fue en 1906 en La Ceiba. Ahí, cuando llegó esta misión de Estados Unidos, integrado por más de 20 personas, protestaron las comunidades para defender que Honduras no era el epicentro de La Ceiba y el porvenir, los trabajadores ya de la United Fruit Company, no eran los agentes de contagio. Ahí incluso participaron los representantes de la United Fruit Company defendiendo que no era Honduras. Y era para, en este caso, de alguna manera Estados Unidos no quería comprometerse de que en el sur de Estados Unidos estaba la epidemia. Y esto trajo una fuerte discusión sobre no solo el contagio, quiénes eran los agentes de contagio, si eran poblaciones migrantes, obreros, militares, esa población de alguna manera común, sino que era una población, lo que querían era también, no solo el contagio, sino también de alguna manera culpar al territorio donde se estaba propagando la epidemia. Entonces esto trajo no solo una discusión sanitaria internacional en temas del origen, sino también racial. Eso fue penoso y sigue siendo, como que la población negra no puede contaminarse, que la población negra puede enterrar en momentos de epidemia, y esto se dio incluso en San Pedro Sula, que la población negra tenía que ser los que llevaban los cadáveres al cementerio, o en La Ceiba, donde vemos nosotros en La Ceiba esas diferencias entre la élite bananera, incluso en esta imagen se ve, donde vivía la población obrera o la población afro, en este caso garífona, o la población mestiza o la población indígena, y la población, por ejemplo, de las compañías bananeras que podemos ver en estas imágenes. Estas diferencias entonces también fueron discutidas en quiénes eran los agentes de contagio de la epidemia, y fue así entonces donde vamos a ver una diferencia racial. Incluso en La Ceiba, la Junta de Sanidad documenta muy, muy fuerte, donde dice que la población negra es la que se debe encargar de llevar
la fruta del banano al puerto, a Cayos Cochinos, al puerto de cuarentena. Ahí estaba la cuarentena y solo ellos podían trasladar la fruta, podían acercarse a los puntos del comercio, porque ellos eran inmunes, no tenían problema para el contagio. Y eso todavía se sigue discutiendo, este problema racial, este problema de ver a las poblaciones pobres o negras también como ser fuertes e inmunes, y no es cierto. Eso es un problema de la ciencia misma y de la parte biológica. O sea, al final los cuerpos son diferentes y quien esté mejor tratado, en este caso de poblaciones ancestrales que tienen una medicina alternativa y otro tipo de culturalmente ellos están preparados también, y de repente nosotros cuando determinamos como mestizos podemos más estar distante de la cultura, y eso de alguna manera favorece a ciertas poblaciones. Esto es lo que sucede, lo que sucedió en México. Bien, interesante realmente como la maestra Yesenia nos trae estas epidemias en Honduras del siglo XIX y siglo XX. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. Epidemias en Honduras, siglo XIX, siglo XX, con nuestra invitada, la historiadora Yesenia Martínez. Hay diferentes personas, hay discusiones en torno a las epidemias. Ya la maestra Yesenia nos viene dando a conocer un poco la situación, incluso política, social del momento, y cómo realmente los epicentros, o usualmente los epicentros, son en la zona o inician en lo que es el Caribe. ¿Qué tipo de discusiones, quiénes son los autores que aparecen sobre el tema del origen de la epidemia, maestra? Sí, en el siglo XX, iniciando el siglo XX, encontramos otras discusiones y otros actores diferentes al siglo XIX, que es más políticas, más locales, casi sin participación de médicos. En el siglo XX encontramos, por ejemplo, no solo una ausencia del Estado central y una presencia de la Junta de Sanidad Local, por un lado. En este caso de 1905 y 1906, sobre todo los primeros 3 meses, y se alargó hasta julio y agosto de 1906, hubo una participación directa de la United Fruit Company, de gerente que residía en la ciudad de La Ceiba, y también de las autoridades en Estados Unidos, tanto de esta compañía como de lo que era la política sanitaria del momento. Vemos también a una comisión, no solo médica, sino también de la empresa, del comercio de Estados Unidos, de la defensa de Estados Unidos y prácticamente de los estados del sur de Estados Unidos. No estamos hablando de todo lo que es la política sanitaria de Estados Unidos, sino también de autoridades locales, de lo que fue o lo que la sanidad militar. Y por otro, tenemos el papel que jugaron las juntas de sanidad local, prácticamente la de la ciudad de La Ceiba y de San Pedro Sula, fueron las dos juntas sanitarias más activas del momento, y también están los ciudadanos de comunidades cercanas al puerto, incluso de la ciudad de La Ceiba y el Porvenir, donde estaban las sedes de estas compañías, que prácticamente estaban instaladas desde 1899. ¿Qué fue la discusión? Como ya lo había mencionado, el origen de la epidemia. Era como definir, y también una forma de culpar a la población hondureña, a la falta de infraestructura sanitaria del Estado, al desinterés que había por cuidar los puertos, prácticamente Puerto Cortés y en La Ceiba, que eran los más importantes en el momento. Ya estaba el puerto de Tela también funcionando, y esto como culpar este territorio. De alguna manera, Estados Unidos quería seguir legitimando su discurso sanitario que ya había instalado también en Cuba, donde había desde 1900
1901 a 1905 también era como una forma de culpar a los países de América Latina de que eran también problemas de sanitario, problemas de contagio de las enfermedades, porque querían proteger la relación comercial que ellos tenían ya instalado con la economía de plantaciones como el azúcar, el banano y otras. Y por otro, no había una presencia de médicos aquí. Aquí mencionamos, por ejemplo, en otro momento que el gobierno de Manuel Bonilla había cerrado la Facultad de Medicina. Entonces, la ausencia de los médicos también fue un factor determinante. Y algo que llama la atención y que poco se ha indagado es que en 1902 tenía una conferencia internacional en Estados Unidos, una conferencia en la ciudad de Washington, donde por primera vez reúnen a representantes de 14 países del continente americano para tratar el tema de no solo las epidemias, sino de la política sanitaria de cada estado en América. Desafortunadamente también en Honduras se mandó un representante, pero no de Honduras, sino que el presidente de Terencio Sierra eligió a un periodista de Venezuela para que lo representara en esta reunión, no mandó médicos, y no hubo interés, no participó, incluso el momento que le tocaba exponer, no participó en esta conferencia de 1902, quizá andaba turisteando porque le tenían organizados un tour en los hoteles de Nueva York y de Washington, y entonces se movían, y por eso ellos, no hubo interés de los médicos, estaba cerrada la Facultad de Medicina, y al final se volvió una discusión más local del Caribe, con Estados Unidos, y eso es lo que trae a una discusión transnacional porque interesaba a América Latina. ¿Qué encontramos entonces acá? Una relación de intereses y de estrategias de la política sanitaria internacional desde Washington de 1902, donde comprometía a los estados a proteger los puertos, a donde comprometía a los estados a prevenir de epidemias, donde comprometía a la élite médica, que es no en el mal sentido, sino al grupo de médicos, pero como en Honduras en esa década no había, estaba cerrada la facultad, todos los estudiantes estaban en Guatemala y El Salvador realizando sus estudios, y no había ese vínculo, y eso también generó el problema de la falta de interés del gobierno central. Se discute entonces esa relación de quiénes son los agentes de contagio. Quiénes son los agentes de contagio, y también a la vez está proyectando la imagen de la nación moderna, de la nación que se va a construir con mestizos y con indígenas y no con población negra. Entonces, por ello mismo, la población negra se vio afectada también en este momento donde tenía responsabilidad de trasladar cadáveres y otros. ¿Qué pasa después de 1906? Se construye ya lo que es la normativa de la sanidad, el proyecto más importante, que es el Código de Sanidad de 1910, y va a empezar toda una legislación de cómo cuidar no solo los centros de los puertos, sino de las ciudades, sino también la arquitectura sanitaria. Se va a pensar en cómo se debe tratar a las poblaciones enfermas y a las poblaciones que trabajan dentro de las fábricas, pero eso no fue del todo tan favorable, porque también había una ausencia de presupuestos para ejecutar todas las normativas. Y esto lo que vemos ahora es un cuadro que muestra las poblaciones enfermas en Honduras en la década de 1910, a pesar de que se había construido, se había elaborado y se había aprobado por el Congreso Nacional un código sanitario con un mínimo presupuesto. Eso de la salud se genera todo el proyecto sanitario, la legislatura, se empiezan a crear hospitales, más en Tegucigalpa y el Caribe, pero con poco presupuesto porque no era suficiente la Lotería Nacional, y entonces las poblaciones seguían falleciendo por malaria principal, por ejemplo, por enfermedades intestinales. Encontramos en esta gráfica, por ejemplo, las enfermedades que más afectaban a la población hondureña entre 1911 a 1900, por ejemplo, 17, que es previo a lo que se dio después, la epidemia de la influenza o la gripe, la pandemia de alguna manera que afectó el mundo. Entonces, de por sí ya estaba la población enferma, ya padecía de enfermedades respiratorias, la población de las
compañías bananeras, la población, por ejemplo, que trabajaba obrera, que trabajaba aquí en la Rosario Mining Company, en San Juancito, cerca de Tegucigalpa, tenían como las principales enfermedades las respiratorias, incluso la tuberculosis. También las enfermedades intestinales fueron durante esas décadas las que más afectan a la población infantil. Y todo ello entonces va a coincidir con una población enferma, una población que va a estar sin atención médica a nivel nacional, que si hay prioridades para el Caribe y Tegucigalpa, porque está en el espacio de las bananeras, en Tegucigalpa está la sede del gobierno, y dentro de ello entonces vamos a encontrar que a pesar de estar en esa situación, se vio afectada por lo que fue la pandemia de gripe o influenza. Tiene diversos nombres esta epidemia que afectó, que poco la conocemos tampoco. Poco conocemos una epidemia que afectó todo el territorio hondureño, e incluso otra vez el Estado de una manera indiferente, a pesar de que había un grupo de médicos, había más de 10 médicos interesados en llevar a cabo un proyecto nacional de las poblaciones enfermas. Se vio a la epidemia de gripe como algo muy regional, muy local. Este es un mensaje que se encuentra, por ejemplo, en las revistas del momento, donde le llaman la gripe en el norte, donde pareciera que solo afectaba a San Pedro Sula y La Ceiba, donde dan unos datos de qué afectó a esta población, donde dice comienzan a correr los trenes, donde está la ruta del ferrocarril. Y entonces esta epidemia se vio muy, muy distante, no fue tratada por médicos, solo fue en Trujillo. Solo la ciudad de Trujillo se registra que hubo un papel importantísimo de los médicos, incluyendo, por ejemplo, el doctor Sebastián Pastor, que fue abuelo de uno de los historiadores más importantes de Honduras, el doctor Rodolfo Pastor, que poco se conoce también ese médico, al igual que el doctor Leonardo Martínez y otros. Entonces, este trabajo de la epidemia, de la pandemia de hace 100 años que se está hablando incluso, y es que afectó a Honduras, claro que afectó. Ha sido un trabajo que debo reconocerlo que en los últimos meses, en la carrera de Historia de la Universidad Nacional, estamos muy interesados en el tema. Venimos trabajando, en mi caso, de hace muchísimos años, pero los estudiantes que están también con otras agendas de trabajo, pudieron hacer un registro estadístico de cuánto impactó la epidemia en Honduras. Hicimos un ejercicio desde todas las herramientas teóricas, metodológicas, que también nos permiten, porque hay una discusión de cómo estudiar la muerte, las epidemias y los cementerios en contextos como el actual, como el COVID. Y lo que hicimos con los estudiantes fue encontrar datos donde menos esperábamos, que es la Iglesia Católica, tiene un registro de lo que fue la epidemia de 1918, que no tenemos acceso a esos archivos físicamente, porque no nos dejan entrar, pero hay un fondo de la iglesia, por ejemplo, los mormones, que se llama Family Source, que es ahí donde está una base de datos de esa fuente. En el momento permitieron que las digitalizaran, y los estudiantes de la carrera de historia han elaborado un ejercicio donde a mí me interesaba en algún momento trabajar Tegucigalpa y el Caribe, porque es un tema que vengo desarrollando hace muchos años, pero los estudiantes hicieron una revisión de prácticamente 40, casi 50 municipios donde tenemos fuentes todavía. Y encontramos que el momento que más afectó esta epidemia en Honduras fue en la segunda oleada de esa pandemia. Esas oleadas las ha definido los estudiosos de la historiografía de las epidemias a nivel mundial, donde ellos han definido cuáles son los momentos que más afectan, y es en el segundo momento donde llega a Honduras. En esta epidemia, conocida como la gripe española, porque fue en España donde empezaron a difundir la noticia, no fue ahí el origen. El origen está en discusión porque se dice que fueron tropas de la Primera Guerra Mundial que salieron de Estados Unidos hacia Europa, que fue en Francia, y al final se conoce por qué España empezó a difundir cómo estaba afectando en esa primera oleada que va de los meses de mayo a mayo prácticamente a septiembre, de alguna manera. En algunos países afecta más mayo
a julio, en otros de mayo a septiembre. En Honduras vamos a encontrar los primeros registros para fines del mes de octubre, que es cuando es el segundo momento. Ese segundo momento, que en algunos empezó en agosto, en otros países empezó en septiembre, ese segundo momento en Honduras inició para fines de octubre de 1918 y se extendió hasta el mes de julio de 1919. Es más, entre junio ya empieza, de 1919 se empieza a ver los descensos de referencia mismos de esta población que fue fallecida por la epidemia, y encontramos algunos datos en el mes de septiembre en San Pedro Sula, donde dicen las autoridades de San Pedro Sula que todavía en septiembre, cuando Honduras estaba viviendo un momento de conflictos armados muy fuertes, todavía se estaba recuperando la ciudad de San Pedro Sula de limpiar las calles, de limpiar los cementerios por el impacto de esta epidemia. Vamos a encontrar siempre el mismo registro de la llegada de las epidemias a Honduras, va a ser por los puertos. Y son los puertos, ahora en el siglo XXI vamos a encontrar que son los aeropuertos, pero en este momento que no hay aeropuertos, son los puertos, la ruta del ferrocarril, tanto nacional como las rutas locales. Este es un mapa que registra, por ejemplo, la ruta del ferrocarril en el Caribe, donde ya estaba funcionando. Aquí está la Trujillo Railroad Company, en este espacio del departamento de Colón. Ya está la Baccaro Brothers Company, en la Ceiba y Olanchito también, ya está la United Fruit Company. Este es un territorio de 3 espacios, digamos, de las transnacionales. La United Fruit Company, que era socia con, por ejemplo, la Trujillo, que era una subsidiaria, y también la presencia de la Baccaro había construido durante esta primera década y la segunda del siglo XX la arquitectura del ferrocarril. Y esas son las poblaciones más afectadas. Por ejemplo, Trujillo, que está muy cerca a Puerto Castilla, donde va a estar incluso la sede de la Trujillo Railroad Company. Trujillo va a tener cantidad de fallecidos. Solo Trujillo, en un mes, entre el 3 de noviembre más o menos a mediados de diciembre, registró casi 70 fallecidos. Y eso fue muy impactante. Los médicos, incluso habían 3-4 médicos forenses dictaminando que había fallecido la población, y fue el momento que más afectó a la población de Trujillo en cuanto a la epidemia. Acá encontramos una relación incluso de todo el ejercicio que realizamos con estudiantes de la carrera de historia, donde encontramos de 15 departamentos, no elegimos así al azar, sino que tomaron varios criterios. Por ejemplo, que fueran municipios de dinámica comercial, municipios puertos, municipios indígenas, municipios donde había una conexión de caminos o carretera. Resulta que no hay documentación en todo lo que habíamos elegido como una muestra, si se puede decir, de todo el territorio, pero al final pudimos detectar que fue un impacto nacional. Claro, en Gracias de repente falleció el departamento, por ejemplo, en Gracias, en el departamento de Lempira, vamos a encontrar en 3 municipios que se revisaron, apenas encontramos 3 fallecidos, diferente a Trujillo, al departamento de Colón, por ejemplo, Zonaguera, en Olanchito, Iriona, y Trujillo, Choloma, Puerto Cortés. Esos puertos del Caribe, esos espacios del Caribe fueron los más afectados. De Tegucigalpa, porque era el centro de la ciudad. Sí, y por eso es interesante, ¿no?, ver cómo el Caribe hondureño ha tenido esa trayectoria desde la época prehispánica, la época colonial y la época republicana. Pero vamos a hacer una breve pausa, usted nos corte, ya seguimos hablando acerca de estas epidemias que han afectado y que afectan y que afectarán a la humanidad. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos en esta 4ª temporada hablando de un tema muy importante, un tema muy actual. Epidemias en Honduras en el siglo XIX y siglo XX. Ahí, la maestra Yesenia nos ha venido
pues explicando todo ese desarrollo histórico, todo el contexto histórico en el cual surgen estas epidemias, y hay algunas incluso, ella hablaba acerca de la gripe, cómo se miraba la gripe, pero se habla incluso de una neumonía gripal, influenza o trancazo, maestra Yesenia. Sí, este concepto o estos conceptos de alguna manera se van construyendo a medida uno va encontrando las referencias de los datos que se encuentran, por ejemplo, no solo en los periódicos, en este caso hasta se le puede agregar también lo que acabamos de ver sobre la gripe del norte, como le llamaron acá. Esto son conceptos que aparecen en los registros. Esta es una tabla que muestra los fallecidos, por ejemplo, en el municipio de Concepción del Sur, en Santa Bárbara. Solo es un ejemplo. Entonces, lo que nosotros encontramos son documentos o referencias en la prensa, encontramos datos en las alcaldías municipales, en las actas municipales o informes en los libros de defunciones. Esta es una tabla ya de alguna manera consolidada que se hizo luego que se revisa el libro de defunciones del municipio de Concepción del Sur. Y hay muchísimos datos, están plasmados muy planamente, y los estudiantes lo que hicimos fue establecer ciertas categorías para poder después hacer un análisis completo del impacto de la epidemia. Y encontramos cuándo fueron registrados, quiénes los registraron, de qué familias eran los fallecidos o las víctimas de la influenza. Encontramos, por ejemplo, datos como este que en Concepción le llamaron la gripe. La gripe. En Choloma, por ejemplo, en el Caribe encontramos varios conceptos. Encontramos de qué falleció, la causa del trancazo. Entonces, del trancazo empezamos a revisar cómo se le llamó también a la epidemia, y fue mundial. La gente decía, bueno, que le dio de todo, dolor, malestar, por ejemplo, en todo su cuerpo, y al final parecía que le habían dado un trancazo o un golpe en su cuerpo, y eso define este concepto. Y luego encontrábamos, muy continuamente podemos encontrar neumonía, pero neumonía pareciera muy general, pero cuando están muy seguidos en los registros, encontramos de qué falleció, de influenza, falleció de neumonía gripal, falleció del trancazo, y entonces están continuos, como que todos fallecieron el mismo día, o que todos fueron registrados el mismo día. Entonces, a veces dan algunos documentos, encontramos las referencias del detalle de que falleció su mamá. Por ejemplo, mujeres que fallecieron con sus 2 hijos al mismo tiempo, un día de diferencia, horas de diferencia, y que el hijo murió de gripe y la mamá de trancazo. Entonces, nosotros vamos encontrando todo un lenguaje, no solo conceptual, sino también de cómo define la epidemia. Muy triste porque vamos a encontrar población diversa que afectó. Aquí vamos a ver que va desde meses de nacido, 7 meses de nacido, 1 año, hasta encontramos personas que fallecieron de 80 años y más, o personas mayores. Cuando decimos sin oficio es porque eran estudiantes, eran niños, eran párvulos, como se le llamaba en el periodo colonial, adolescentes que no tenían oficio. Y luego encontramos que las mujeres domésticas, las mujeres lavanderas, son las que más van a ser afectadas, todas aquellas mujeres que no tenían una profesión, porque en ese momento las mujeres no, en la sociedad hondureña, tenían acceso a las escuelas normales en las ciudades, por ejemplo. Y encontramos, estos son los departamentos que se analizaron para 1918 y 1919. Desafortunadamente no pudimos llegar más allá porque no hay información. En Honduras no hay registros en los hospitales. Ojalá que ahorita con esto de la epidemia del COVID puedan registrarse, puedan guardarse documentos, informes, para también es un motivo de prevención para la ciencia médica, para todos los profesionales de la medicina, para las autoridades políticas también, que puedan definir por qué falleció la población. Encontramos entonces en 1918 y 19 una epidemia que afectó a mujeres, incluso mujeres que ejercían la prostitución, a mujeres que fueron lavanderas, costureras, domésticas,
a hombres dedicados al oficio de labradores y otros. Incluso afectó profesores, músicos. Lo claro es que no hay médicos afectados, no hay ningún médico que sea registrado como víctima de la epidemia en 1918. ¿Dónde encontramos esta información? En los registros de los libros de defunciones de la Iglesia Católica y muy poco en los registros del Estado. No encontramos datos en los hospitales, no encontramos datos en los informes de la Secretaría de Gobernación y Justicia, era donde dependía lo que todo el tema de la salud, no había una Secretaría de Salud. Entonces encontramos apenas un renglón, un párrafo, refiriéndose a la epidemia, a la gripe del norte, como la revista Sucesos, o encontramos, por ejemplo, el informe de la Secretaría de Gobernación, apenas se registra como que fue una epidemia que afectó la ciudad de La Ceiba. Eso nos muestra la indiferencia del Estado y de los médicos a esta epidemia, a excepción de lo que pasó en Río, que sí hubo una colaboración de los médicos. Y encontramos, por ejemplo, informes, la United Fruit Company tiene un registro de documentos muy importantes sobre la salud en Honduras. Lastimosamente no están en Honduras, están en universidades de Estados Unidos y Canadá, y ahí encontramos datos en números. No sabemos exactamente quiénes eran las personas, más que obreros, no encontramos sus familias, y la United Fruit Company sí muestra mensajes de su informe donde dice que la epidemia fue tan fuerte que tuvieron que establecer puntos de cuarentena, aislamiento, pero no dice qué poblaciones son las más afectadas, si son los familiares, y al final en los registros de los libros de defunciones de la Iglesia Católica podemos encontrar que fueron poblaciones. El caso de Trujillo muestra todo tipo de poblaciones, maquinistas, estadounidenses, incluso en Comayagua había un reportero que reporta en Comayagua, un reportero de España que reside en La Ceiba, y encontramos una población diversa, población que falleció entre los primeros días de nacido por causa de la epidemia hasta población mayor. Sí se concentró muchísimo en los hijos de las mujeres más vulnerables del momento. Vamos a encontrar entonces en todo este registro de normativas, de participación de los actores del Estado, de la Junta de Beneficencia, incluso de las compañías nacionales del banano, vamos a encontrar que toda esta legislación que se fue construyendo sobre las normativas y sobre el tema del proyecto del sanitario en Honduras, que algunas medidas se repiten, se muestran que deben de seguir. Nosotros ahora mismo, en pleno siglo XXI, con la epidemia de la COVID, vamos a encontrar lo importante que son los cordones sanitarios. Lo importante, esos son incluso desde las epidemias del periodo colonial, cerrar caminos, cerrar entradas a comunidades, la importancia de la limpieza, por ejemplo, no solo en las casas, en las calles, en los espacios públicos, la limpieza, por ejemplo, cómo debe de funcionar en los espacios de los cementerios, el aislamiento, son medidas que son de siglos, que nosotros nos molestamos porque no atendemos, porque son normativas, pareciera que nos incomoda al bienestar, al espacio donde vivimos, pero son normativas de siglos, como nos prohíbe, por ejemplo, tanto en el siglo XIX, para fines del siglo XIX, como las normativas que se construyen en el siglo XX, vamos a encontrar que se prohíbe visitar a los familiares, reunirse en las iglesias, e incluso cómo trasladar los cadáveres al cementerio. Nos molesta muchísimo, pero es una medida de prevención. Claro, es un dolor, eso nos provoca muchísima tristeza no poder acompañar a familiares, pero a la vez son parte de las medidas de prevención para que no se contamine, para que no se contagie por sus familiares y otra población. ¿Qué nos deja las normativas y el legado de las epidemias? De alguna manera, muchísimas reflexiones, entre ellas la ausencia. Cuando el Estado y los médicos están distantes, eso produce también un desinterés por el trato de las epidemias. Pero por otro nos trae factores positivos. En este caso, por ejemplo, que acabamos de ver es una imagen de la arquitectura de cómo se deben construir los cementerios en Honduras. Después de 1918 y 19, cuando se dieron muchos fallecidos de la epidemia, entonces se construye la normativa de los cementerios
de cómo se deben enterrar los niños, cómo deben de elaborarse las fosas comunes, cómo se deben elaborar, por ejemplo, el espacio para, de alguna manera, los nichos, y que todo cementerio debe tener un espacio para la autopsia, para lo que es una entrada de revisión del cadáver, incluso las distancias de las tumbas, no solo la distancia de una tumba a otra, sino la profundidad. Y esta normativa se va construyendo desde el siglo XIX, desde 1888, que se emite lo que fue la legislación de policía, también se va dando datos de cómo debe tener la profundidad, y si es de por momentos de epidemia, tiene que ser aún más profunda, más distante, y hasta 1920 que se emite una normativa general. Quizás lo que pasó también es, por ejemplo, los municipios que los municipios no dieron abasto. En el caso de Trujillo, se tuvo que construir un cementerio. Entonces, eso emite una preocupación de alguna manera a la que fue la parte de la arquitectura, la parte del saneamiento, que Honduras se fue preparando poco a poco, pero no suficiente. Y eso vamos a encontrar en todo este registro de las epidemias, que desafortunadamente no solo fue el presupuesto, la falta de presupuesto, la ausencia de médicos en momentos muy importantes como estos, donde la población sufrió de una u otra enfermedad, en este caso de epidemia, sino también que Honduras ha vivido momentos de conflictos políticos, conflictos armados, y eso también ha provocado esa distancia entre el Estado y el tema de la salud. El siglo XIX fue cargado de movimientos armados, iniciando las primeras 3 décadas del siglo XX, y particularmente cuando se dio la epidemia, cuando ya estaba saliéndose de la epidemia de la de la epidemia de influenza o gripe, en ese momento también estaban en discusión los políticos, y discusión por el poder, por quién iba a seguir de candidato, o las discusiones de quién iba a controlar el Estado, más en un momento de intereses de las compañías bananeras. Y en ese momento también, a pesar de que estaba esta crisis de la salud, igual fue afectada por los conflictos armados, cuando hay mucho interés del Estado o de la élite política en temas, por ejemplo, del control del Estado, se va a desatender del tema de la salud. Y eso se muestra, por ejemplo, este mapa vamos a encontrar que era el interés no del Estado. La salud, si bien había una generación de médicos que colaboró en el proyecto sanitario entre 1910 y 1920, había muchas directrices para que los espacios de los puertos, de los puertos del Caribe, los puertos del sur, por ejemplo, y las ciudades más importantes, iban a tener ese espacio de estrategia, de medidas sanitarias vitales para la economía y para generar las condiciones comerciales. Este mapa muestra, por ejemplo, la presencia de la Rockefeller, la Fundación Rockefeller en Honduras, que fue una especie de organización para América Latina para apoyar la estrategia de la salud, para la prevención de las epidemias. Ellos también estaban revisando en los puertos cómo estaban las condiciones de Puerto Cortés, de Amapala, las ciudades, por ejemplo, de los corredores mismos que unía el Caribe con el sur. Es una forma de una T, el interés se puede ver en la gráfica, donde estaba el interés por revisar la malaria, las epidemias, las enfermedades intestinales, que eran las que más afectaba la población, y había un desinterés en el caso de la política de Estados Unidos y de la Rockefeller y de la compañía bananera, nada más le interesaba esos espacios. El resto, además, el Estado de Honduras y los médicos tenían que interesarse por el resto. Y esa gráfica también muestra que es ahí donde se van a construir la mayoría de los hospitales en las primeras 3 décadas del 20. A manera de conclusión, nosotros en toda esta relación de la historia de las epidemias del siglo XIX y el XX, vamos a encontrar que hay una, de alguna manera, relación entre la construcción del Estado, la construcción de la burocracia, de las instituciones políticas y económicas, va una incipiente política de salud, o sea, primeras medidas de normativas, no solo para las epidemias, sino para las enfermedades contagiosas, y vamos a encontrar también que ya finalizando el siglo XIX, cuando ya hay más interés lo que es en crear instituciones como la Facultad de Medicina, ya también se va formando de alguna manera, va aumentando la infraestructura de las instituciones del Estado, va apareciendo un interés por la salud, y que son las décadas de 1910 y 20, justo cuando se está construyendo el proyecto de un Estado moderno, el proyecto de un Estado
económicamente, con una visión hacia fuera del territorio, con una relación que le trae el banano al mercado internacional, es cuando también va a avanzar el discurso de los médicos, la parte científica en temas, por ejemplo, no solo la epidemia, sino también de enfermedades infectocontagiosas y la prevención. Pero ya está un momento también de intervención, de cooperación con la salud internacional, y el Estado no actuó solo, el Estado tuvo que actuar acompañado de instituciones de la sanidad militar de Estados Unidos, tuvo que estar acompañado de la Fundación Rockefeller para poder darse cuenta de que había un estado patológico, un estado enfermo también de muchas enfermedades, que desafortunadamente heredamos nosotros esos problemas actualmente. Actualmente vamos a encontrar muchísimos vínculos en todos estos actores, en todo este desinterés, que son por momentos, y que cuando hay momentos políticos, momentos de mucho interés, de conflictos políticos y armados, el Estado se distancia, cuando no hay participación entre el Estado y médicos, eso también nos trae una ausencia por atender la salud y las enfermedades, y más en crisis como esta que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Totalmente de acuerdo, maestra Yesenia, realmente nos ha ilustrado muy bien en relación a este tema. Este mapa, obviamente, el del COVID-19, va a ser un nuevo mapa que va a cambiar porque va a ser todo el país realmente, ¿no? Como usted lo mencionaba en epidemias anteriores. Bueno, queremos agradecer su fineza en aceptar nuestra invitación de poder compartir sus investigaciones. Sabemos que esta investigación sigue, ¿verdad? Es un trabajo de muchos años y que nos viene a ayudar para poder entender cómo la historia, solo un mensaje final así, con unos 10 segundos. ¿Cuál es la importancia de la historia en esta epidemia actual en relación a la anterior? Creo que si revisamos las medidas de prevención en cuanto a esa relación de histórica del siglo XIX y XX, no son nada distantes de las actuales. Entonces, a la población hondureña debe atender esas medidas de prevención, que eso es un punto referente, y además, aunque nos duela estas distancias entre familiares que son víctimas, debemos de atenderlas, porque la historia nos deja este legado, nos da información que sigue en el presente, y al Estado también ser más coherente en el sentido de poder integrar con ese otro grupo, con esos otros actores, con los médicos, que eso nos trae una alianza muy importante en momentos de crisis como esta. Definitivamente. Bueno, a ustedes agradeciendo siempre pues que nos van siguiendo, y también para que nos escribas a nuestro correo qué pasó entonces @telebasica.com, al igual también en nuestras redes que estamos como STVE Telebásica. Nos vemos en la siguiente. Gracias por seguirnos. Hasta pronto. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.